Hoy te presentamos la asignatura Filosofía de la Educación, una invitación a emprender un viaje hacia el sentido profundo de la existencia, del conocimiento y de la formación humana. Más que un conjunto de teorías, esta disciplina nos invita a reflexionar sobre el porqué y el para qué de la educación, cuestionando sus fundamentos, fines y valores. A través del diálogo con los grandes pensadores, descubrimos que educar no es solo transmitir saberes, sino cultivar la libertad, la responsabilidad y la apertura al otro. Estudiar filosofía de la educación es, en definitiva, adentrarse en una búsqueda de sentido. Comprender cómo el acto educativo puede transformar no solo la mente, sino también la vida y la sociedad. La filosofía de la educación comienza precisamente aquí, en el umbral, ese punto de partida donde el pensamiento se abre al asombro y la reflexión se convierte en camino. Imagina que entras en una sala con 4 puertas, cada una con un nombre sugerente: el asombro, el diálogo, el camino y la brújula. Este umbral no marca el inicio de una clase común, sino el comienzo de una experiencia transformadora. Aquí no se trata de memorizar fechas ni repetir teorías vacías, sino de adentrarse en un viaje que invita a mirar la educación no como un sistema rígido, sino como un acto profundamente humano, lleno de sentido, preguntas y posibilidades. Cada una de esas puertas representa una actitud ante el conocimiento. El asombro que despierta la curiosidad, el diálogo que nos abre al encuentro, el camino que recorremos al aprender y la brújula que orienta nuestro pensamiento hacia el sentido. Cruzar este umbral es aceptar la invitación a pensar, sentir y descubrir la esencia misma de educar y de ser educado. ¿Alguna vez se han preguntado por qué educamos? ¿O para qué? No es casualidad que Sócrates enseñara en las plazas, que Rousseau hablara del retorno a la naturaleza, o que Confucio insistiera en la virtud como base del aprendizaje. Detrás de cada modelo educativo hay una filosofía, una manera de entender el mundo, al ser humano y su capacidad de crecer. Hoy comenzamos a recorrer ese mapa. No somos solo estudiantes o futuros docentes. Somos exploradores del sentido. Todo comienza con una pregunta, con el asombro ante lo que nos rodea. En esta primera etapa nos remontamos al origen mismo del pensamiento filosófico, explorando cómo el ser humano pasó del mito al logos, de creer a preguntar. Descubrimos qué es la filosofía, no como una materia más en el currículo, sino como una actitud, una forma de mirar el mundo y cuestionarlo. La filosofía se entrelaza con la ciencia, el arte, la religión y, por supuesto, con la educación. Aquí se sientan las bases para todo lo que vendrá. Sin este asombro inicial, las demás puertas no podrían abrirse. Una vez que el asombro despierta la curiosidad, llega el momento del diálogo. En esta etapa, la filosofía y la educación se encuentran y nos invitan a reflexionar sobre el significado profundo de educar. ¿Es instruir, o es sacar de dentro, como sugiere su raíz latina exducere? Comprendemos que la educación no es un proceso meramente técnico, sino un fenómeno humano, social y cultural, un espacio donde se transmiten valores, se forman ciudadanos y se construye futuro. El diálogo nos enseña a escuchar, a confrontar ideas y a enriquecer nuestra mirada sobre la enseñanza y el aprendizaje. Con esa base, es momento de recorrer el camino trazado por quienes han pensado la educación a lo largo de la historia. Algunas corrientes proponen un regreso a lo esencial, los esencialistas; otras priorizan la experiencia y la libertad, los progresistas. Hay quienes defienden valores eternos, los perenalistas, y quienes consideran que la educación debe transformar la sociedad, los reconstruccionistas. No se trata de elegir una corriente correcta, sino de comprender que cada visión refleja una concepción particular del ser humano y del mundo, y que conocerlas nos permite situarnos con conciencia en nuestra propia práctica educativa. Finalmente, todo viaje necesita una brújula. En esta última etapa, la pregunta central deja de ser ¿cómo educamos?, y se convierte en ¿para qué? Y ¿con qué valores? Aquí entra en juego la ética, la axiología y la deontología. Reflexionamos sobre el papel de los valores en la formación de las personas. ¿Educamos para el éxito o para la convivencia? ¿Para la eficacia o para la dignidad? Lo más importante es cuestionarnos qué tipo de educadores queremos ser, cuáles son nuestros principios y cómo queremos influir en quienes forman parte de nuestro acto educativo. Esta brújula nos orienta para que el viaje hacia el sentido de la educación sea consciente, coherente y profundamente humano.
Este semestre no se presenta simplemente como un conjunto de contenidos o un programa de estudios más dentro de su formación académica, más que eso, es una invitación profunda y desafiante. Una invitación a mirar con otros ojos todo lo que sucede en el ámbito educativo. Cada aula, cada política pública, cada gesto de enseñanza que a simple vista puede parecer rutinario o insignificante. La filosofía de la educación nos ofrece la oportunidad de recuperar la capacidad de asombrarnos, de cuestionarlo todo, de dudar de lo que damos por cierto y de imaginar mundos y posibilidades distintas, donde la educación no sea solo transmisión de conocimientos, sino un espacio de encuentro, reflexión y transformación. A lo largo de este curso, aprenderán a observar la educación desde múltiples perspectivas, histórica, ética, social y filosófica. Comprenderán que cada decisión educativa, cada método y cada práctica, tiene un trasfondo de valores, concepciones del ser humano y visiones del mundo que merecen ser analizadas y cuestionadas. La filosofía de la educación nos enseña a no aceptar lo que se da por hecho, sino a profundizar en el sentido de cada acción, a reconocer la complejidad de educar y a valorar la dimensión humana de quienes enseñan y de quienes aprenden. Al finalizar este recorrido, no solo habrán aprobado una asignatura más. Habrán desarrollado un lenguaje capaz de nombrar lo que antes solo intuían, un marco conceptual que les permitirá describir, analizar y reflexionar sobre su práctica educativa con rigor y conciencia. Además, habrán adquirido herramientas para fundamentar sus decisiones pedagógicas, no en la costumbre ni en la repetición mecánica de lo aprendido, sino en la reflexión crítica, la ética y la conciencia de la responsabilidad que implica educar. Para iniciar este camino, los invito a plantearse una pregunta esencial. ¿Qué tipo de educación soñaron para ustedes y qué tipo de educación desean construir para los demás? Cada reflexión, cada debate y cada experiencia dentro de este curso será un paso más en un viaje que recién comienza. Un viaje que los llevará a comprender y transformar la educación desde su raíz más humana, reconociendo en cada acción la posibilidad de generar cambios significativos en la vida de quienes aprenden y, a la vez, en su propia formación como educadores. Bienvenidos a esta travesía, donde pensar y educar se convierten en un mismo acto de sentido, reflexión y creación.